de las letras, con otro grande del periodismo. Vamos ahora con el queridísimo Francisco Cruz. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Hoy hay mucho de qué hablar, de cómo efectivamente pues esos ministros de la Suprema Corte de Justicia creen que somos estúpidos, ¿verdad? Pero primero te saludo con mucho gusto, te abrazo, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen fin de semana. Estoy volteando para abajo porque mira, se acaba de ir una visita que tengo. Tengo una pantera que hoy me vino a visitar. Tengo un gato negro, negro, negro completo, con ojos amarillos, a veces verdes, así que, pero no estamos aquí para hablar de mis gatos, Toño, sino de esa cultura, mira, de los ministros de la Suprema Corte, que de veras yo pienso, Toño, que piensan que somos tarados, que no entendemos lo que está pasando en el sistema judicial o que les vamos a creer lo que nos van a contar, ¿no crees? No, y es que, a ver, ellos buscan de principio ser los detentores del conocimiento, la forma en la que hablan, en la que se expresan, en la que dieron a conocer sus argumentos durante estos foros de la reforma judicial, siempre con esa jerga jurídica, con esa lexicología exacerbada, con esas pinches palabras, vamos, para hablar en corto, esas pinches palabras domingueras que nadie soporta y que pues resultan efectivamente para el público normal, para la gente mandarín o ruso escrito en sánscrito, ¿no? Perdón, en sánscrito, en cirílico, disculpe usted. Ruso, imagínate el ruso escrito en sánscrito, ¿eh? Ruso escrito en cirílico, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Y así nos tratan, ¿no? Como dándonos palmadas en la cabeza a los mexicanos, diciendo, no, 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 ustedes no pueden elegir a los impartidores de justicia. No, 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 ustedes no pueden determinar una reforma judicial, ustedes no saben. Sabemos nosotros que somos las eminencias del derecho, los doctores de la ley, querido Paco. No, no te voy a hablar hoy de lo que está pasando hoy, voy a recordar datos de 2018, antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión de la presidencia de la República, para entender cómo nos ven estos tipos y cómo no entienden que nosotros desde entonces sabíamos que el Poder Judicial estaba desbordado, que mantenía un enfoque errado de la justicia y que esa justicia consistía para ellos en llevar a unos cuantos, a algunos cuantos a la cárcel y dejarlos ahí sin sentencia por años. Ahí tenemos el caso de Brenda, que hablamos en la semana, que la acaban de liberar, el caso de Israel Vallarta, y muchos, de veras que hay miles como ellos, quizá no con tantos años, pero hay miles. Yo, fíjate, estaba escuchando dentro de esta se llama exactamente Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial Federal. Y fíjate, estaba escuchando a la ministra Margarita Ríos Farjat y ella decía, es un pequeño parrafito, mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, comisiones de búsqueda o de atención a víctimas como parte del sistema de justicia, a donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Y yo digo, ¿de veras nos cree tan estúpidos que no sabe o piensa que no podemos distinguir entre el trabajo que hace la fiscalía, los fiscales, todos esos, y el trabajo que corresponde a jueces, a ministros y a magistrados? De veras que no entienden, y por eso yo te decía, mira, te voy a platicar de datos que ya mostraban lo que era el Poder Judicial en 2018 y no lo entendían. Estaba colapsado ya, y además de que era inaccesible, solo se resolvía de los casos que llegaban a los jueces 5%. Es decir, la impunidad era brutal. 5 condenas por cada 100 víctimas y a veces menos. Era de las más bajas del continente americano, en el que se reportaban 24 sentencias por cada quien, o en Asia en 48, en Europa no digas, 80%, con poderes judiciales que incluso tenían menos o recibían menos ingresos que el Poder Judicial mexicano.
no entendían que México desde 2018, nosotros lo sabemos, vivía una crisis de impunidad en el momento más violento, que ellos eran incapaces por cuestiones legales, por cuestiones técnicas, por cuestiones legaloides, porque hay dinero de por medio, mucho dinero de por medio, el sistema había colapsado y que se necesitaban en esa época, fíjate, 124 años para resolver los homicidios pendientes que había en 6 años. Es decir, imagínate para resolverlos de 12 años, de 18, era una locura. Y no entienden que nosotros sabemos que la investigación que hace el Ministerio Público tiene sus deficiencias. Ciertamente lo entendemos, uno llega al Ministerio Público y sabes que no hay muchas cosas, además de que hay corrupción, claramente, y sí necesita una depuración. Y entendemos que no depende de ellos, que no es cuestión de los jueces. Pero una vez que llegan los casos a los jueces, siempre tiene que haber dinero de por medio. Puede haber algún juez decente, seguramente alguno habrá, pero tenemos prácticamente desde 1995, cuando se reforma todo el Poder Judicial, un sistema con un método efectista de impartición de justicia. Es decir, nos presentaban detenidos, ahí los dejaban los jueces y daban la impresión de que estaban trabajando. Había y hay, pero estamos hablando de 2018, antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión. Había personas legalmente inocentes, pero estaban encarceladas, víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones. Así los jueces decían que tenían mucho trabajo, que no podían hacer otra cosa porque estaban hasta la mesa toda llena. Y mientras liberaban a personas acusadas de crímenes mayores, por ejemplo, cuestionaban la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa y dejaban libres, los han dejado libres poco a poco, militares, testigos, por lo que sea, por una razón. Y cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, liberaban a los acusados del caso Ayotzinapa para proteger, entre otros, al presidente Enrique Peña Nieto y al procurador Jesús Murillo Caram. Es decir, hay una serie de cuestiones que ellos no entienden, que nosotros ya las veíamos, las podemos documentar o las documentamos en su momento, pero que creen que nos van a ver la cara, Toño. Creen que nos van a ver la cara y que además de estar desbordado, tenían un enfoque errado de la justicia, que presenta un déficit desde 2010, bueno, antes, pero en todos los sentidos. Y no entiende que nosotros también sabemos que dentro del Poder Judicial Federal hay un equipo destinado para hacer grilla abierta, para controlar. Fíjate, por ejemplo, estaba leyendo, ¿quién es el primer equipo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández? Para que sepan que conocemos cómo funcionan, cómo operan, quiénes son los aliados, así, de esos personajes que operan las cuestiones negras. María Cristina Martínez Escobar, que es la secretaria general de la presidencia, a algunos de los ministros más radicales de derecha, Javier Lainez Potisek, que este hombre, Toño, nada más para recordarlo, él fue artífice de la reforma al Poder Judicial en 1994-95. Él se la hizo a Enrique Peña Nieto, a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y después, en pago por otros favores, en 2015, Enrique Peña Nieto pidió que lo hicieran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella no entiende que ya sabemos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pedro de Allán, que lo mencionabas, Luis María Aguilar Morales, o el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, son parte de un equipo que hace la grilla y que hacen política dentro del Poder Judicial Federal, pero no entienden que sabemos que es un tema de gran relevancia y que por eso
El 2 de junio fuimos a votar y que entendemos con claridad toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial Federal. Yo te daba esos datos de 2018 porque desde entonces, podemos ir también más atrás, Toño, pero ya había colapsado el Poder Judicial, pero no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque los salarios, las prestaciones, todo lo que reciben es muy jugoso, son una burocracia dorada, privilegiada, que puede hacer lo que se le pega la gana hasta entrar en política o convertirse en grandes legisladores, porque un solo ministro puede echar abajo cualquier ley, cualquier decreto presidencial, lo que quiera, Toño. Así que a mí, con estos foros, me da la impresión de que tratan de vernos la cara y están tratando de ocultar que nosotros conocemos por dentro cómo opera y lo podrido, o las raíces podridas del Poder Judicial Federal, Toño. No, y a ver, exactamente eso tendría que estar incluido en la reforma judicial, que no pudiera haber de alguna otra forma intervención en los otros poderes. Pero le voy a pedir al equipo que nos grabe, Paco, porque además de que nos miran hacia abajo y creen que somos estúpidos, la realidad es que están acorralados en estos momentos. A mí lo que me preocupa es que siguen teniendo poder hasta que no se concrete una reforma judicial, hasta que no se vote con esta nueva legislatura, hasta que no se consiga. Tienen un poder casi infinito en el, vale la redundancia, el poder judicial de la federación. ¿Qué podemos esperar ahora? Los estamos viendo acompañar a legisladores, a periodistas, a estos foros, a políticos en lo general, a otros juristas, a expertos. Pero esta es la parte bonita, ¿no? Esta es como la forma en la que están pues justificando sus planteamientos, sus argumentos. Se acabó. ¿Qué podemos esperar como chicanada del Poder Judicial ante ya su acabose? Tú lo has mencionado muy bien, el pueblo de México habló el 2 de junio, ¿no? Ya les dijo muy, muy claro, pueden hacer los foros que ustedes quieran, cabrones, pero se les acabó el 20 y queremos una reforma judicial. Fíjate, Toño, ¿qué podemos esperar? Primero, es muy claro, ellos ya formaron un frente de trabajadores, primero, a los que van a echar por delante para tratar de presionar a los nuevos legisladores, a los que van a operar o los que van a entrar en funciones a partir del próximo 1 de diciembre. Recuerda, los nuevos legisladores van a tomar protesta el 30 de agosto y el 1 de septiembre inicia formalmente el primer periodo ordinario de sesiones. ¿Qué van a hacer? Primero, lanzar a los trabajadores por delante, amenazándonos con huelgas, con paros escalonados, con paros sistemáticos. Después van a mandar seguramente a jueces, después a magistrados y después van a mandar a los ministros a hacer lo que están haciendo. ¿Cuánto van a poder? No creo que mucho, Toño. Recuerda, mira, en este país tenemos en el Poder Judicial Federal 51,000 empleados. No hay más. Ya hemos operado, o por lo menos el país ha operado, sin ministros de la Suprema Corte. Diciembre de 94, enero de 95, tuvimos una reforma y no había ministros de la Suprema Corte. Nadie podía operar. Así que podemos tranquilamente operar 1 o 2 meses sin ministros y sin magistrados, sin jueces. Claro, también hay que entender que la reforma es gradual, ya se ha planteado así, va a ser gradual, va a haber instancias colegiadas para elegir a las personas que pudieran ocupar el cargo de jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte, y que de los 51,000 empleados, solo 1,800 son los que van a cambiar. Es nada, Toño, nada. Y luego, claro, tendríamos que esperar que el Poder Judicial Federal convoque a los poderes de los estados, a los poderes judiciales de los estados, y que en promedio quizá serían poco menos de 200,000 empleados en total, ¿sí? ¿Cuánto pueden paralizar? Pues mira, yo digo, no pasa nada. En la pandemia no había prácticamente nada, estaban paralizados, así que si pudimos operar más de un año sin los jueces,
pues podemos operar un par de meses bien. Ahora te digo, eso de operar un par de meses es un decir, porque va a ser gradual, va a haber instancias colegiadas para elegir a quienes quieran participar, y lo otro que tenemos que esperar es que quizá en estos foros por la reforma judicial a 2024 pudiera surgir algún cambio y pudieran llegar a un acuerdo verdaderamente sobre cómo serían los mecanismos para elegir o para sustituir a estos ministros de la Suprema Corte que van a luchar, Toño, van a luchar abiertamente. ¿Quién en este país que, que tenga esos privilegios que tienen ellos, por algo le llaman la burocracia dorada? ¿Quién no va a luchar por su trabajo, a pelear a muerte de política, literalmente hablando? Sí, se van a armar, están organizados. Yo platicaba en febrero lo dimos a conocer en Sin Censura. Norma Piña creó un ejército de soplones al interior de todo el Poder Judicial para tenerlos controlados. Así que podemos esperar que haya amenazas. Norma Lucía Piña, de hecho, ya en la semana hizo una amenaza de rebelión, pero son otra vez 51 empleados que no pasaría nada, Toño. En la pandemia no había audiencias, había una o dos que arreglabas con la tecnología, pero hasta ahí no pasó nada, no tiene que pasar nada. Entonces lo que podemos esperar, Toño, es que sí haya una especie de rebelión en el Poder Judicial, que amenacen o amaguen con paros, que se reúnan con todos los magistrados y jueces de los estados, pero nada más, Toño, nada más. Y claro que ese trabajo, porque también lo dijimos en febrero, lo va a tener que hacer Claudia Sheinbaum Pardo, lo va a tener que hacer su equipo y lo van a tener que hacer los nuevos legisladores. Así que creo que no tienen mucho mucho margen de operación, porque además también adentro del Poder Judicial Federal, Toño, hay como 3 bloques bien definidos, y también adentro del Poder Judicial entienden, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura Federal debe funcionar u operar de otra forma. Así que sí debemos esperar una rebelión, debemos esperar amenazas, pero también podemos esperar que haya una división clara adentro del Poder Judicial Federal, y que en los estados también algunos tengan sus reservas y no se sumen al Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Pues porque todos entendemos lo que yo te decía, y por eso te daba las cifras de 2018, entendemos que el Poder Judicial está colapsado, pero desde hace por lo menos 2 décadas, Toño, o poco más, ¿eh? Poco más, es decir, cuando se hizo aquella reforma de 1994-95 de Zedillo, no cambió nada. El sistema de justicia siguió igual. En realidad, la reforma de Zedillo tenía solamente un objetivo, que no lo dicen: remover a todos los ministros y magistrados que eran amigos de Carlos Salinas de Gortari, porque Ernesto Zedillo Ponce de León le tenía miedo, pánico. Tenía pánico Zedillo de que Salinas le armara una revolución judicial por dentro. Así que por eso, lo primero que presentó Ernesto Zedillo Ponce de León fue su propuesta, su iniciativa de reforma de ley para cambiar a todos los ministros, los magistrados, y crear el Consejo de la Judicatura Federal. Y de eso él pensó que así la libraba de Salinas. Sí se libró, pero nunca hubo la preocupación de crear un verdadero sistema de justicia o un poder judicial para impartir justicia, Tom. Además de que como mexicanos tenemos que defender como pueblo esto que determinamos, tenemos que fiscalizar en definitiva lo que vaya a pasar. Te ofrezco disculpas, Paco, y defender nuestra reforma judicial. Yo te quiero agradecer por este análisis tan interesante, y te pido también, querido amigo, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, mira, nada más antes que me vaya, nada más hay que recordar que ese Poder Judicial que tenemos federal, que encabeza Norma Lucía Piña Hernández, protegió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo protegió aunque era acusado de delincuencia organizada. Y debemos recordar que otro juez, por orden de Norma Lucía Piña Hernández, descongeló las cuentas de Genaro García Luna y se las entregó a su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez. Entre otros casos, porque todo el equipo de Genaro García Luna trabaja
opera dentro del Poder Judicial Federal. Yo, ya sabes, Toño, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y por favor, Toño, pasa un buen fin de semana, te mando un abrazo y pasémosla bien. Sí, yo también te mando un abrazo, amigo, que te vaya muy bien. Te estaba dando mi comentario, se me fue ahí el tosido, pues que ya sabes, los catarros de la temporada, en esas andamos, queridísimo Paco. Y te deseo también lo mejor de lo mejor. Ahí tiene usted al escritor y periodista, al queridísimo Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Pues